Buen día a los y mil disculpas por los problemas técnicos, pero todavía los celulares siguen andando mal en varios lugares. Sí, seguro, eso no es culpa, no nos podemos achacar esa culpa a nosotros, así que no se haga problema. Así es. Jorge, usted sabe que, bueno, en la intención de poder charlar con usted era conocer por allí los detalles. Sabíamos que estuvo en varias inauguraciones ya de lo que fueron varias rurales por aquí, por la zona. Sabemos que siempre gusta de andar por toda la zona de aquí de Entre Ríos, pero conocer un poco en detalle lo que va sucediendo, ¿no? Estas cuestiones económicas a nivel rural que se van dando, que la verdad que suelen ser preocupantes en algunos tiempos, y en estos aún más todavía, donde la verdad que la economía del país está golpeando aún más a la gente del campo. Sí, efectivamente. Bueno, el campo no está ajeno a todo lo que está ocurriendo en el país, sobre todo en los últimos tiempos donde ha sido afectado nuevamente con la aplicación de retenciones. Ajá, con lo cual yo le diría de que eso es un paso hacia atrás de todo lo que habíamos avanzado en estos últimos años. No obstante esto, el campo plantea y reconoce la problemática y la gravedad del momento, con lo cual de alguna forma acepta, porque no queda más remedio, tener que contribuir con las retenciones. Pero deja siempre muy claro, o dejamos nosotros los dirigentes por mandato de los productores muy claros de que queremos de que el gobierno tenga en cuenta de que históricamente el campo estuvo apoyando al país en los momentos críticos, y esta es una vez más que, si bien entran otros sectores en esta oportunidad, pero creo que se debe tener en cuenta todas las veces que el campo estuvo ayudando. Desde esto, bueno, aceptamos tener que, digamos, incrementar la carga impositiva con las retenciones, pero esperamos que esto sea retirado lo antes posible, o sea, eliminado lo antes posible, para poder tener un mercado como se debe dentro de los productos agropecuarios, ¿no? Seguro. Fue un año bastante difícil para el campo también, por momentos largas sequías y por otros momentos también en algunos sectores inundaciones. Fue un año bastante complicado. ¿Cómo repercute en lo que queda de este año, en lo que van a aplicar el gobierno, de lo que manifiesta de la aplicación de estas retenciones? ¿Cómo lo ven ustedes y cómo los afecta en forma directa? Bueno, sin duda que lo climático nos ha pegado fuerte, tal cual usted lo dice. Hemos pasado de inundaciones a sequía, y esto obviamente es el factor fundamental para poder ganar o perder dinero en el campo, ¿no? Con respecto, yo le diría, a las retenciones, es un golpe fuerte. Es un golpe fuerte porque, si bien hablamos de que con un dólar de 40 pesos al campo le significaría una retención de aproximadamente un 10%, que es una cifra importante, lo que sí impacta mucho es el monto. Y tenemos que hablar de que va a haber una transferencia de recursos del sector agropecuario hacia el Estado de aproximadamente 3.800 millones de dólares, lo cual no es poca cosa. Y ese 10% en muchos casos es el poco margen de rentabilidad que pueden tener todavía algunas actividades en el campo que no estén trabajando a pérdida, porque hay economías regionales, hay sector lechero, muchas actividades que hace muchos años que vienen perdiendo dinero en una profunda crisis donde se están descapitalizando y se está endeudando el productor, y esto es una carga más. O sea, esto es profundizarle la crisis a ese sector. Tal vez la agricultura y la ganadería son los que pueden, no le diría soportar, no es que estén bien, sino yo le llamo que están menos mal que los otros, pero también le pesa fuerte. Esto, en definitiva, es sacarle los pocos recursos que le puede quedar al productor en algunas actividades y transferírselo al Estado. Ya lo hemos vivido durante muchos años, y lamentablemente no es bueno, porque lo que genera es una desaceleración en el crecimiento del sector agropecuario, genera una falta de inversión porque el productor empieza a pensar distinto, empieza a quedarse quieto en lugar de tratar de producir más, y esto también lo que genera es decrecimiento en el interior del país, porque si el campo no invierte y no crece, las ciudades y los pueblos del interior también les pasa lo mismo, ¿no? Esa es la verdad.
Sí. Estaba mencionando recién lo de economías regionales y por allí las políticas que se dan desde el gobierno nacional, ¿no?, para el sector productivo. En esta relación que ustedes mantienen con Luis Miguel Echeverre y en estas charlas que van viendo, inclusive para poder apuntar mucho más a las economías regionales, a todos estos programas productivos, a las políticas del sector productivo, ¿cuáles son las medidas que ustedes creen que pueden adoptar en este periodo del año al menos para poder paliar un poco toda esta crisis que se vive a nivel nacional y lo que también significa obviamente ya esto de las retenciones, ¿no? Sí, sin ninguna duda que lo que esos sectores necesitarían en estos momentos es concretamente un precio que le permita ser competitivo y que tengan un margen de rentabilidad. Básicamente, en la coyuntura y en la urgencia lo que el productor necesita es precio para poder facturar más y poder hacer frente a los aumentos de costos que inclusive esta devaluación o este aumento del dólar han llevado, ¿no?, a un aumento de costos de producción muy grande. Por otro lado, sin ninguna duda lo que se necesita es una reforma profunda de lo que es el paquete impositivo. Hay que bajar la carga impositiva sobre las espaldas del productor porque es imposible soportar o seguir produciendo en estas condiciones. Por eso decía recién que ojalá lo antes posible se puedan eliminar las retenciones. Perdón. Y por otro lado, creo que es importantísimo poner énfasis en la asistencia financiera. El productor necesita créditos, necesita para poder crecer y volverse a capitalizar y seguir hacia adelante líneas de créditos que se puedan pagar, que sean a largo plazo como es la producción del campo, pero básicamente con tasas razonables. Hoy las tasas de intereses en los bancos, los intereses es imposible pagarlos, es imposible acceder a un crédito. Yo le llamo siempre que es un salvavidas de plomo, porque en definitiva en lugar de ayudar al productor que vaya adelante, lo hunden mucho más. Yo les diría de que en principio con estas tres medidas cambiaríamos fundamentalmente el punto, digamos, de la crisis del sector agropecuario o el punto en el cual podemos definir si el campo crece o el campo va para atrás, ¿no? Después vienen muchísimas cosas más que se pueden elaborar y discutir con el tiempo, pero básicamente necesitamos esto para que el campo pueda funcionar. Chemes, la pregunta también cuando uno lee los diarios del día y los titulares que siempre venden, dice Chemes está enojado con el gobierno nacional. ¿Ese diálogo con el gobierno nacional se quebró? ¿Hay escuchas o es simplemente, el sector tambero acá en la región, en la ciudad de Nogoyá? Usted sabe muy bien cómo está atravesando, pero ¿hay enojo? ¿Se escucha desde el Estado Nacional las inquietudes desde el sector? Bueno, en principio yo les diría de que sí, el diálogo de ninguna manera está cortado ni está afectado. Este gobierno, si algo hay que destacar, es la posibilidad que nos dio de diálogo y la apertura de las puertas para poder sentarnos en una mesa y discutir. Lo que sí a lo mejor lleva a mi enojo es la falta de visión en la urgencia o en las necesidades de la urgencia y de la coyuntura que tienen algunos sectores, como justamente recién hablábamos en el sector lechero y en algunas economías regionales. Tal vez otras producciones pueden ir planificando desde otro punto de vista, pero concretamente y básicamente mi enojo es porque creo que quienes definen las políticas en el sector lechero no tienen una visión clara de las necesidades del productor hoy. Entonces empezamos a discutir medidas a mediano y a largo plazo que son muy buenas para planificar justamente a esos tiempos, a mediano y largo plazo, pero se pierde tiempo en tratar la urgencia, que es el precio. El problema que tiene el productor hoy porque no puede llegar a la semana que viene porque lo acosan el endeudamiento y lo acosan los problemas financieros que tiene en su producción. Y aquí viene mi enojo, porque creo que se está perdiendo el tiempo y no se está atendiendo las necesidades urgentes de estos productores o de estos sectores que necesitan. Obviamente que mi enojo, sin duda que es un enojo real, pero eso no quita de que sigamos en el diálogo.
pero creo que alguien tiene que levantar la voz y poner énfasis en algo que no se está escuchando, que no se está teniendo en cuenta. No sé por qué no se tiene en cuenta, pero realmente yo creo que está colmando la paciencia de los que estamos como dirigentes tratando de solucionar esto. Bueno, sin duda que usted es una de las personas que más sabe del tema. Ya venimos con el tema de la Sociedad Rural de Nogoyán, desde la Cámara de Productores de Lechero. Es un tema yo creo que desde que tenemos noción es la problemática del sector del tambo acá en el departamento, al menos, ¿no? Sin ninguna duda, yo le diría que hoy el sector lechero es uno de los sectores más afectados porque viene con una crisis de muchos años, una crisis muy profunda, y justamente, lamentablemente no somos escuchados. Casualmente yo estoy volviendo de Buenos Aires, donde ayer a la tarde tuvimos una reunión de la Mesa de Competitividad Lechera, donde yo le diría que de ninguna manera, como dicen algunos artículos, yo le falté respeto insultando a nadie, pero sí me levanté muy enojado de la mesa y planteándole con mucha vehemencia lo que les acabo de decir, que realmente estamos perdiendo el tiempo. Discutimos dos o tres horas sobre medidas de mediano y largo plazo y estábamos perdiendo el tiempo de solucionar la coyuntura y el problema del momento. Entonces les planteé que con qué cara yo voy a volver a decirle a los productores que no hay una solución para el momento, que en definitiva ¿qué tienen que hacer? Tienen que cerrar sus tambos y dedicarse a otra cosa porque el gobierno no tiene voluntad política de ayudar a este sector. Y de ahí fue mi enojo y mi decisión de levantarme de la mesa y decirles que si realmente no se habla de precio, no tiene sentido mantener una discusión en una mesa que genera un gasto de tiempo y un gasto de dinero para los que vamos ahí, ¿no? Seguro, y uno no solamente en la cuenca lechera como es aquí en Nogoyá, todo el departamento, sino en lo que ve en el sector tambero también. La verdad que hablar de medidas en un escenario que está bastante complicado, de esta generación de precios, cuando uno se entera lo que le pagan el litro de leche al tambero y lo que llega a la góndola, la verdad que es como una burla también. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Por eso digo que no se tiene en cuenta, no hay decisión política de ayudar a un segmento que realmente está abandonado. Nos soltaron la mano y desde el gobierno no hay decisión. Y tampoco que me vengan a querer engañar con que hay medidas financieras de salvataje para ese productor. Porque ese productor que está comprometido financieramente no tiene posibilidades de ir al banco ni de pedir un crédito. Entonces, a mi enojo también se suma mucho más enojo porque quieren engañarnos con medidas que dicen que están aplicadas y que no funcionan. Y que no funcionan no solo ahora, sino que históricamente no funcionaron. El productor necesita precio, básicamente precio para poder hacer frente a todo lo que está viviendo. Chemes, ¿han tenido oportunidad en esta charla y en otras que hayan tenido de poder hablar un poco referente a los caminos también, que es algo que se le complica bastante al productor tambero? De años sí, también. Sí, sin duda, sí. Es otro problema justamente que es histórico. Y hemos tenido oportunidad de hablar con muchos funcionarios, no solo en el tema de lechería, sino con funcionarios de más alto nivel. La verdad que es que el tema caminos desde lo nacional lo derivan concretamente a las provincias. Claro. Y ahí tenemos algún problema porque evidentemente este diálogo que estamos buscando entre los dirigentes de las entidades y la provincia no tiene la misma fluidez o no tiene la misma facilidad que estamos teniendo en el nivel nacional. Bueno, la verdad que es un panorama que no es muy alentador, lamentablemente, pero bueno, que este enojo es totalmente aceptable. Ahora, la pregunta también vale, después de esto, ¿cómo, y lo que usted dice, llega de Buenos Aires y con qué cara se presenta ante el reclamo del sector, básicamente del tambo que estamos hablando? ¿Cuáles son los pasos a seguir o cuál es el panorama que uno tiene de acá a diciembre? Bueno, en principio yo le diría de que si no hay un cambio en el funcionamiento de esta mesa de competitividad, desde CRA estamos decidiendo no participar más, nos vamos a levantar de la mesa si realmente no se encaran estos temas. Después también vamos a estar consultando a nuestras bases, a la comisión concretamente de lechería o las comisiones que reúnen a cada producción en CRA para ver cómo encaramos esta situación, porque sin duda que de acá a fin de año, si no se genera algún salvataje o alguna medida, van a quedar, les diría que si hablamos de números, entre 400 y 500 productores más cerrando tambos
y que eso se suma ya a los 1000 productores que han cerrado este último año. Así que estos son los pasos a seguir. Estaremos hablando con los productores porque la verdad es que uno como dirigente quiere traer soluciones, quiere traer ayuda al productor y a veces a uno no le da la cara para venir a decir que hace un año que estamos sentados en una mesa discutiendo lo mismo y que el gobierno no tiene voluntad política de, digamos, de encarar este tema que es el tema precio. Seguro. Sí. Y el productor sigue sufriendo la debacle de lo que va padeciendo el país, ¿no? Obviamente. Efectivamente, el productor se está fundiendo concretamente, se está descapitalizando y no podemos permitir de que un sector que viene luchando durante muchos años y que, como dijimos al principio de esta nota, le estuvo poniendo el hombro en las peores crisis del país, hoy no puede ser ayudado. Yo creo que es un acto de una injusticia que no tiene nombre. Seguro. Sí. Chemes, ¿cómo ve las políticas de Dujon y en eso también así una proyección para el 2019? ¿Cree que esto puede tener una mejora para el próximo año? Mire, si logramos dominar el déficit fiscal y ordenar las cuentas, no tengo ninguna duda que iríamos hacia un país ordenado donde desde ya que acompañamos todos y es lo que creo que a lo que apuntamos. Sin duda que se está buscando un país que tenga un costo chico para funcionar y que realmente el sector privado pueda funcionar como debe funcionar, generando crecimiento, generando mano de obra y ese desarrollo que necesita el país. Pero todo está en que podamos justamente manejar o dominar este déficit fiscal que nos tiene muy mal y que genera un costo del Estado que en ningún lugar del mundo se ve un costo semejante como el que estamos viviendo. Yo no soy un economista especializado, pero la verdad es que no se puede gastar más y esa es la única premisa que va a prevalecer en la medida en que nos ordenemos y que esa es la única herramienta para poder ordenar todo esto. ¿Usted cree que vamos en el camino? Mire, la intención sí, es ir en ese camino. Lo que a veces tengo mis dudas y si se va a poder lograr con, digamos, todos los inconvenientes y los problemas sociales que este país genera internamente. Por eso digo que si no se crea conciencia y no se logra culturalmente un cambio de mentalidad para encarar esto, no va a ser fácil llegar a ese objetivo. Sí. Y los tiempos, ¿no? Sobre todo, los tiempos son los que por ahí uno va jugando en contra con las necesidades de la gente. Bueno, Chemes, usted viene de Buenos Aires y ¿cómo sigue su agenda? Si se puede saber. Mire, estamos en plena época de exposiciones rurales y la verdad que sí, no nos quedan tiempo ni los fines de semana, así que yo estoy volviendo hoy de Buenos Aires, estos 2 o 3 días me dedicaré a alguna actividad gremial y a lo mío, porque el viernes estoy viajando a Tucumán, donde en nombre de Confederaciones Rurales Argentinas voy a estar inaugurando la exposición rural de Tucumán, así que bueno, ahí seguiremos recorriendo el país y viendo las necesidades y los reclamos de todos los productores, como lo hacemos siempre de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Bien, bien. Jorge, la verdad que un gustazo. Por allí uno le van quedando, a medida que vamos charlando con usted, van surgiendo millones de preguntas en cuanto a lo que va sucediendo con economías regionales, con la parte del sector tambero que está tan golpeado en la Argentina y sobre todo en esta zona, y lo que pasa con todo el mercado ganadero, que bueno, ganadero, el de cereales, que apunta tanto y que la verdad que siempre ha marcado mucho el crecimiento de la Argentina. La verdad que siempre es un gusto poder charlar con usted y poder ir conociendo un poco de las funciones de la Confederación también, de lo que van haciendo y bueno, de lo que nos espera también de aquí en adelante también. Bueno, para mí es un gusto también y por supuesto quedo a disposición de ustedes para cuando lo requieran y poder tener todas las charlas necesarias. Bueno, ojalá que la próxima vez que podamos charlar sea con un poco más de un panorama al menos un poco más calmo para este sector, ¿no? Y que haya respuestas. Ojalá sea así, porque a veces uno siente la culpa de siempre traer malas noticias, pero lamentablemente creo que tenemos que poner énfasis en las cosas que no se hacen bien, pero ojalá podamos traer buenas noticias en algún momento y poder decirle que el campo esté bien, ¿no? Esperemos que así sea. Jorge, muchísimas gracias y que tenga buen viaje. Gracias, muy amable ustedes. No, por favor, hasta luego. Bueno, ahí estábamos desde ayer tratando ya de cerrar esta nota, porque como estábamos